Bueno, gracias por poder escuchar este video, esta explicación. El Señor Jesús en sus grandes maravillas que nunca deja de sorprendernos. Su palabra tiene poder, ¿no? Y la palabra siempre tiene poder. La oración hecha con fe siempre tiene una respuesta. Y haciendo oración, el Señor me indica las cosas que debemos realizar y me dice, ahorita Señor, ahorita. Entonces, claro, me levanté prácticamente en la madrugada a poder realizar el estudio que Él me ha permitido con su sabiduría conducirlo y en este momento explicarles también a ustedes cómo vamos a proceder. Es el trabajo que vamos a realizar como obreros de la mies de Jesús es la liberación de la peste. Y como siempre, todos los estudios empiezan con los significados, ¿no? De acuerdo a lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué significa peste? Peste es una enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad. ¿Qué significa enfermedad? Es la alteración de la salud. Y esta alteración puede ser física, moral o espiritual. Busqué en la Biblia versículos que me hablen de enfermedad. Son muchísimos. Pero me centré en aquellos que el Señor me colocó en el corazón. Tenemos algunas citas que les voy a indicar para que luego ustedes las puedan leer. Sin embargo, yo también las voy a indicar aquí. Mateo 8:17, Deuteronomio 7:9, Éxodo 23:25, el Salmo 107 del 19 al 20, Proverbios 4 del 20 al 22. En Mateo 8:17 dice, Él, Jesús, tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Eso sucedió durante su pasión y muerte. Deuteronomio 7:9 dice, Yahvé tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su favor por 1000 generaciones, con los que le aman y guardan sus mandatos. Más abajo, en el versículo 15 dice, Yahvé apartará de ti toda enfermedad. Teniendo la correlación, cuando ustedes lean Deuteronomio 7, van a poder ver que Yahvé dice que Él guarda su favor por 1000 generaciones cuando le aman y cumplen sus mandatos. Cuando ocurren esas cosas, Él aleja de nosotros toda enfermedad. Éxodo 23:25 dice, adorarás a Yahvé, tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y Él apartará de nosotros toda enfermedad. Este es un versículo muy usado por los judíos. Dice, Yahvé apartará de ti toda enfermedad. El Salmo 107 del 19 al 20 indica, pero clamaron a Yahvé en su apuro y Él los libró de sus angustias. Su palabra envió para sanarlos y arrancar sus vidas de las fosas. Y en Proverbios 4 del 20 al 22 dice, Hijo mío, atiende mis palabras, presta oído a mis razones, no las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para quienes la escuchan y salud para su cuerpo. Salud para su cuerpo. Eso es en cuanto a la enfermedad. Pero yo lo que le preguntaba al Señor es cómo podemos orar. ¿Qué tenemos que hacer en esta enfermedad? Que nos explique. Entonces el Señor me decía que tenemos que orar por lo siguiente, para quebrantar la cadena de contagio. Eso es lo primero y lo más profundo que me colocó, que debemos orar para que se quebrante la cadena del contagio, para que se levanten los enfermos de sus camas. Eso puede suceder con el poder y la mano bondadosa de Dios, para que se curen los pulmones enfermos, para que se envíe un manto de sanidad y abundancia, porque si bien es cierto, ahorita estamos concentrados por la epidemia, pero cuando ya pase y se hace la cuarentena y la salud se recupere, realmente el mundo, nuestro país, el mundo, va a enfrentar una crisis económica,
Por lo tanto, nosotros debemos pedir no solo la sanidad, sino también la abundancia. Entonces, me coloco en el corazón que vamos a orar por el manto de sanidad y abundancia. Y vamos a proclamar sanidad sobre hospitales y ancianos. Ya vamos a explicar cómo se va a realizar el trabajo, porque primero debo indicarles todo el estudio. Entonces hemos visto la enfermedad y cuáles son las promesas de Dios, qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a las enfermedades. ¿Cuál es el remedio? Entonces el Señor me dice, a ver, esto significa la enfermedad porque necesita que entendamos bien qué es la enfermedad, cómo debemos, o sea, para qué debemos orar. Y le digo ahora, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo tocamos tu inmaculado corazón, Señor? ¿Qué debemos proclamar? Aquí va la segunda parte. El Señor en Isaías 45:24 hay un versículo que es espectacular y maravilloso que dice: solo en Yahvé está la victoria y el poder. Solo en Yahvé. Entonces, si buscamos victoria en Yahvé, si buscamos el poder en Yahvé, solo en Yahvé está la victoria y el poder. Isaías 45:24. Eso me llevó a lo siguiente. En el Salmo 9, versículo 11, el Señor, esta lectura me mandó el 9 de marzo. Yo no entendía por qué y ahora ya la comprendo. Dice: confíen en ti los que conocen tu nombre, pues no abandonas a los que te buscan, Yahvé. Confíen en ti los que conocen tu nombre. Y en Proverbios 18:10 dice: el nombre de Yahvé es fortaleza, a la que acude el justo para salvarse. Si nosotros buscamos cuál es el significado de fortaleza, de acuerdo al diccionario, dice que fortaleza es fuerza y vigor, o también es un recinto fortificado. Si nosotros incluimos esa traducción en lo que dice la Santa Biblia, diría: el nombre de Yahvé es fuerza y vigor, a la que acude el justo para salvarse, a esa fuerza y vigor. O también podríamos decir: el nombre de Yahvé es recinto fortificado, al que acude el justo para salvarse. El nombre de Yahvé. Entonces, tanto el Salmo 9:11 como Proverbios 18:10 nos habla del nombre de Yahvé. Entonces, sabemos lo que significa la enfermedad, sabemos lo que Dios ha prometido en su palabra, sabemos por qué debemos orar: para romper cadenas, levantar enfermos de sus camas, curar pulmones, por un manto de sanidad y abundancia, para proclamar la sanidad sobre hospitales y ancianatos. ¿Cómo vamos a proclamar? Con el nombre de Dios. Ahora, yo les decía, entonces rezamos en tu nombre. No termina ahí. Hace algo mucho más maravilloso el Señor. Me manda algo que es espectacular para cerrar esto. Él me había colocado en el corazón que vamos a adorar, pero yo quería saber por qué la adoración tiene relación con esto. Y es porque la adoración hace maravillas. Hemos hablado mucho sobre la alabanza y la adoración, que es el lenguaje que nosotros tenemos para conectar con Dios. A través de la alabanza nos conectamos a Dios, a través de la alabanza conquistamos el corazón de Dios, a través de la alabanza tenemos un lenguaje que Dios nos entiende, porque Él es un Dios de amor, de gloria, de honor, de victoria, de fortaleza. Él es omnipotente. Entonces Dios a través de su gracia maravillosa y de su sabiduría, que es infinita, me llevó a la lectura de Hechos de los Apóstoles 16, 25, 26. Ustedes van a poder buscarla. Voy a leerla aquí, pero quiero hacer un poco el antecedente. En esa parte de la Biblia habla de cuando Pablo y Silas fueron tomados presos y fueron llevados a las mazmorras, encadenados. Entonces, ellos estando presos, la palabra de Dios dice lo siguiente, en Hechos 16, 25. Hacia la medianoche, aquí la Biblia nos indica
específicamente la hora. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. Yo me quiero permitir pensar que cuando cantaban himnos a Dios, ya que Pablo tenía el don de lenguas, me permito pensar que él estaba cantando en lenguas. Y aquí hacen un hincapié en los presos los escuchaban, quiere decir que ellos no tenían vergüenza de proclamar a Dios y lo hacían en voz alta, cantaban en voz alta adorando a Dios. Y a veces nosotros no queremos orar ni un poquito en voz alta para que las personas que viven en la casa no se despierten, no se incomoden, no se rían, pero ellos hasta los presos les escuchaban. De repente, esta es la misma frase que utiliza en el camino de Damasco, cuando llega la luz enceguecedora. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento, quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Recuerden que nosotros vamos a orar para quebrantar la cadena de contagio. Y aquí, a través de la alabanza, se rompen las cadenas. Así de grande es Dios. Entonces, para nosotros poder completar este trabajo, vamos a adorar conociendo el nombre de Yahvé. En el Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a Yahvé le dan varios nombres. Yahvé Rafa, Yahvé Nisi, Yahvé El Roí, Yahvé Sebaot, Yahvé Adonai, que tienen diferentes significados. Y era para momentos particulares. Yahvé sanidad, Yahvé prosperidad, Yahvé abundancia, Yahvé de los ejércitos. Y así es como nosotros vamos a realizar el trabajo como obreros de su mies, para quebrantar las cadenas de contagio, para salir de esta situación, para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros en esta época, la liberación de la peste. Y vamos a ver cómo la mano victoriosa de nuestro Dios siempre triunfa, porque Yahvé es garantía de victoria y de poder, porque nadie que haya acudido a Yahvé jamás ha sido defraudado. Vamos a acudir a Él para que sane nuestra tierra, para que envíe al arcángel Rafael y sus ángeles de sanidad, para que igual como curó a Tobías, cure a esta humanidad, pero no solo físicamente, sino también de su alteración moral y espiritual, porque realmente ese es el fondo del asunto. Cuando se altera lo moral y lo espiritual, desencadena en lo físico. Recuerden que el mundo espiritual es primero y luego es el mundo físico. Primero entra el mundo espiritual antes del mundo físico. Los milagros suceden así. Entran en el mundo espiritual, cuando oramos con fe, entra el mundo espiritual y luego se plasma en el mundo físico. La enfermedad, la peste, el daño, el ataque al enemigo es igual. Entra por el mundo espiritual y luego se plasma en el mundo físico. Y hay una decadencia moral y espiritual tan grande en este mundo. Solo veamos desde dónde empezó, ¿no? Desde China y se ha ido esparciendo por Europa. Si nosotros vemos la moralidad y la espiritualidad de China y de Europa, vemos que realmente hay mucha decadencia, mucha inmoralidad, y espiritualmente están totalmente apartados de Dios. Para ellos Dios no existe. Pero nosotros vamos con oración a pedir la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, de San José, de los ángeles, de los arcángeles, de las virtudes, de las potestades, que intercedan y que lleven nuestra súplica al Inmaculado Corazón de Dios. Nosotros oramos, adoramos, clamamos por los que no adoran, no buscan, no claman, por los que no creen, pero nosotros sí creemos.
y que nuestra fe sea más grande que un grano de mostaza. Yo creo que nuestra fe ya es más grande que un granito de mostaza. Que a través de esa fe nosotros podamos ser un testimonio del poder de la oración. Que el ministerio en las manos de Cristo Jesús sea un testimonio del amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y solo el amor del Padre puede sanar este mundo. La gracia del Hijo puede perdonar los pecados y el poder del Espíritu Santo puede quebrantar la peste, darnos sanidad física, moral, espiritual y abundancia. El trabajo individual que lo vamos a realizar les voy a copiar en el chat, pero era importante hacerles esta explicación para que ustedes también puedan realizar el estudio leyendo la Biblia, porque ustedes saben que lo más importante es la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la compañía de la Santísima Virgen María, me despido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él todo honor y toda gloria, siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.